Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando San Agustín recordaba a los mártires, no hacía mucho que todavía había habido decenas, incluso centenares de mártires en la persecución de Diocleciano, poco antes de que Constantino llegara al poder y diera libertad a los cristianos. Cuando San Agustín hablaba de los mártires, decía que era un intercambio de agradecimiento. La Iglesia primitiva insistía, presentaba a los cristianos y a los nuevos cristianos, a los que iban a bautizarse, presentaba el amor de Dios llegando hasta el extremo de la muerte en la cruz. Era la base de la predicación cristiana. Dios te ama. Fíjate en cuánto te ama. Dios te ama hasta este punto extremo. Lo dice Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para la redención del mundo. Nadie tiene amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Tanto amó Dios al mundo. Pero esto puede utilizarse como si alguien te da un regalo que tú crees que te mereces y que no tienes que devolver nada, o como mucho una cortés gracias. O puede utilizarse como una motivación para devolver amor a quien tanto amor te ha dado, siendo consciente de que ese que te da el amor es todo y de que tú eres nada. Cuanto más grande es el que te ayuda, más mérito tiene de su parte ayudarte y más agradecimiento tienes que tener tú para devolverle, nunca igual porque Él es Dios, pero al menos todo lo que puedes devolverle. Toda la espiritualidad cristiana de los primeros siglos se basó en el agradecimiento, en la Eucaristía. Toda. Es a partir del agradecimiento, de esa motivación de agradecimiento que tiene aquella gente que se enfrenta al martirio, es a partir de ahí y por agradecimiento al Dios que ha dado la vida por ti, que tú eres capaz, con la gracia de Dios, de aceptar dar la vida por Él. Y dar la vida era el extremo, pero había otras muchas consecuencias de ser cristiano. La marginación, la pérdida de los bienes, a veces incluso la pérdida de la libertad. Pero siendo consciente de lo que Dios ha hecho por ti, tú tienes que estar dispuesto y preparado a hacer lo mismo por Él, aunque después en la realidad no llegues a ese extremo porque no te lo pidan. Tampoco es que mataron a todos los cristianos que había, pues no hubiera quedado ninguno. Esto es lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Cuando Él afirma: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. ¿Por qué buscamos a Cristo?
por los dones materiales de Cristo? Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. ¿Buscamos a Cristo por los dones materiales de Cristo? En ese caso, no hemos entendido lo que significa el cristianismo. El cristianismo, la respuesta cristiana, o es agradecimiento o no es. Porque miedo, una respuesta a Dios basada en el miedo, lo tenían todas las religiones y desde luego lo tenía el judaísmo. Una respuesta a Dios basada en el interés para cosas en la tierra o para la vida eterna, la tenían todas las religiones. Jesucristo no ha venido para darnos más miedo o para decirnos que nos promete un cielo más espléndido, con aquellas valquirias rubias de los vikingos o las huríes morenas de los musulmanes. Si no hay agradecimiento, es decir, si nuestra motivación no es, después de la sorpresa de sentirnos amados por un Dios todopoderoso que se hace hombre y que muere en la cruz, si nuestra respuesta no es, después de esa sorpresa, caer de rodillas y decir, gracias, cuenta conmigo, te pido ayuda porque soy un cobarde y un pecador, pero cuenta conmigo para hacer todo lo que pueda por ti, porque es lo que debo de hacer, es lo que tú mereces. Esta fue la respuesta de los primeros cristianos. Si nuestra respuesta no es esta, escucharemos estas palabras de Jesús. En verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan hasta saciaros. Son las cosas materiales las que nos mueven. ¿Qué buscas cuando te acercas a Dios? Que te dé más dinero, que te dé más salud, que te dé prosperidad a ti, a los tuyos. ¿Eso es lo que buscas? Pues esas cosas son el alimento que perece. Busca el alimento que queda para la vida eterna, que es el amor. Eso queda para la vida eterna. Es decir, cuando te acercas a Dios, hazlo por amor a Él, por agradecimiento a Él, que ha dado la vida por ti. Y nadie tiene mayor amor que el que Cristo tuvo por nosotros, aunque nos curara el cáncer, aunque nos hiciera multimillonarios a todos, aunque fuéramos las personas siempre jóvenes, siempre ricas, siempre no sé qué y no sé cuántos, no sería eso tan grande como el amor de Cristo manifestado en su entrega en la cruz por nosotros. Dios quiera que lo comprendamos y que lo vivamos. Que así sea.